Bienvenidos a la clase del día de hoy. El día de hoy estaremos comenzando nuestra unidad 6 con nuestro tema número 1, que está titulado Materia a nivel atómico y origen del universo. En este tema veremos en esta unidad todo lo que nos habla acerca del origen del universo, cuáles han sido sus diferentes teorías y cómo se relaciona con la materia a nuestro nivel atómico. Pero antes de comenzar a hablar un poco más sobre nuestro tema, los invito a que hagamos una pequeña oración. Amado Dios, un nuevo día ha llegado y en este instante yo me acerco a ti para darte gracias por permitirme la fortuna de ver y disfrutar del amanecer y también de todas las cosas buenas que tú has hecho por mí. Gracias por tu amor, por tu provisión, por cuidar de mí, por cuidar de todos mis seres queridos y gracias por permanecer siempre a nuestro lado, soportándonos en la debilidad y haciéndonos vencedores frente a cualquier dificultad. Amén. Desde un punto de vista microscópico, podemos considerar que el universo está compuesto por una partícula indivisible que nosotros denominamos átomo. De ahí se va a comenzar a crear lo que son las sustancias más complejas que son visibles y que van a posibilitar la vida. Cuando el material interestelar comienza a fusionarse, forma cúmulos de partículas que dan como resultado galaxias, planetas, estrellas, satélites naturales, cometas y meteoritos. Analizaremos desde un punto de vista también de lo macroscópico, es decir, de todo lo que podemos ver a simple vista sin ayuda del microscopio. Como ya sabemos, la materia está formada desde partículas indivisibles denominadas átomos. De ahí se van a ir formando sustancias, juntando para ir formando sustancias cada vez más complejas y que van a ser visibles e inclusive necesarias para el ser humano. Si nosotros hablamos sobre el origen del universo, vamos a tener 4 diferentes teorías. La primera teoría es la de la inflación. Esta teoría me dice que el universo es uniforme y sus extremos presentan cantidades de materia similares, al igual que su composición. También vamos a hablar de la teoría estacionaria. Esta nos va a decir que toda la materia ya está organizada tal y como la observamos ahora. La teoría oscilante nos va a hablar del Big Bang y el Big Crunch. Y por último, la teoría que es una de las más aceptadas, que es la del Big Bang, que es la gran explosión. Dentro de mis teorías que me ayudan a entender la materia a nivel atómico y el origen del universo de esta manera, vamos a tener la propuesta por Schrödinger y Heisenberg junto con algunas de las aplicaciones de las que le dio también Bohr. La teoría más conocida sobre el origen del universo se va a centrar en un cataclismo cósmico sin igual en la historia, el Big Bang. Esta teoría surgió de la observación del alejamiento a gran velocidad de otras galaxias respecto a la nuestra, en todas direcciones, como si hubieran sido repelidas por alguna antigua fuerza explosiva. Antes del Big Bang, según los científicos, la inmensidad del universo era observable, incluida toda su materia y radiación, y estaba comprimida en una masa densa y caliente a tan solo pocos milímetros de distancia. Este estado casi incomprensible se especula que existió solamente una fracción del primer segundo de tiempo. Los defensores del Big Bang sugieren que hace unos 10.000 a 200.000 millones de años, una onda expansiva masiva permitió que toda la energía y materia conocidas del universo, incluso el espacio y el tiempo, surgieran a partir de algún tipo de energía. Para entender un poco más sobre esta materia de la cual nos habla el origen del universo, nosotros tenemos primero que hablar del átomo como una partícula fundamental microscópica. Al definir el átomo como una partícula indivisible, se va a analizar que antes de este concepto existieron muchas teorías sobre la formación del átomo. Una de las teorías más aceptadas, más no la correcta, es la de Niels Bohr.
En 1913, Niels Bohr aplicó la nueva teoría cuántica de la radiación del átomo de Rutherford de tal manera que obtuvo respuesta a los hechos experimentales relativos a la emisión de la luz. Bohr hizo la revolucionaria sugerencia de que los electrones de los átomos existen en niveles de energía específicos. Los electrones se pueden mover de un nivel al otro. Al hacerlo, la energía potencial, la debida a la posición, va a cambiar en cantidades definidas o cuantos. En caso de un electrón, su energía total, que es su energía potencial más su energía cinética, se van a modificar al pasar de un nivel de energía al otro dentro de un átomo. La absorción de un fotón o cuanto de energía se va a elevar al electrón a un nivel de energía más alto, en un estado excitado. Luego, cuando el electrón cae a niveles más bajos, va a desprender energía en cuantos específicos. La energía liberada va a tener frecuencias específicas y se va a manifestar como un espectro de líneas, no como un espectro continuo, de acuerdo al modelo atómico de Bohr. Los electrones se van a mover en órbitas en torno al núcleo. Los valores energéticos de las órbitas van a aumentar a medida que se van alejando del núcleo y se van a representar por la letra N. Se van a distinguir 7 niveles de energía, del 1 al 7, los cuales también se representan por las letras K, L, M, N, O, P y Q respectivamente. Aquí nosotros en nuestros diagramas podemos ver un poco sobre lo cual es el modelo atómico de Bohr. Bohr sugiere que nosotros alrededor del núcleo vamos a tener girando a cada uno de los electrones. Estos orbitales en donde gira cada uno de los electrones se van a llamar niveles energéticos. Mi orbital más pegado a mi núcleo va a ser el orbital N1 y así sucesivamente pasando por el N2, N3, etc. Entre más cerca del núcleo esté mi orbital, más energía va a necesitar. Después de que vinieran estas aportaciones de Bohr al modelo atómico, va a llegar Thomson a hacer un experimento con rayos catódicos. ¿En qué consistió este experimento? Este experimento consistió en mover un flujo de electrones por el interior de un tubo con un campo magnético, es decir, un campo que estaba imantado. Esto indujo a Thomson a concluir que los rayos provenientes del cátodo no eran rayos X, sino otro tipo de rayos conformados por partículas materiales con cargas negativas. Cabe recordar que los rayos X son ondas electromagnéticas que no modifican su trayectoria cuando pasan por un campo magnético o eléctrico. En cambio, estos rayos que salían del cátodo sí lo hacían, modificaban su trayectoria. En este momento, Thomson descubrió que los átomos eran entonces partículas cargadas. Aquí nosotros tenemos un esquema de lo que fue el experimento de Thomson, donde él, por un cátodo, hizo rebotar átomos, los cuales se descompusieron y al pasar por mi campo magnético se desviaron de su trayectoria. Si hubieran sido rayos X los que hubiera disparado, esta trayectoria hubiera sido lineal, pero no se dio cuenta que eran partículas que estaban cargadas eléctricamente y eso hacía que se desviara de su trayectoria. Aunado a estas aportaciones de Thomson y de Bohr, viene también Schrödinger. Schrödinger trata de explicarnos la cuántica de las partículas con una paradoja, que es la paradoja del gato de Schrödinger. Vamos a imaginar que tenemos un gato dentro de una caja completamente opaca. En su interior se va a instalar un mecanismo que es detector de electrones que está unido a un martillo justo abajo de él. Y abajo del martillo yo voy a tener un frasco con un veneno letal para el gato. Si el detector capta un electrón, va a activar este mecanismo haciendo que el martillo caiga y entonces rompa el frasco. Por lo tanto, vamos a tener dos posibilidades si nosotros llegamos a disparar un electrón.
Por un lado, el detector podría captar este electrón y activar el mecanismo. En este caso, el martillo va a caer, va a romper el frasco y el veneno se va a expandir por el interior de la caja. El veneno pues va a matar al gato. Pero también vamos a tener otra opción de que el electrón se desvíe y el frasco no se rompa y por lo tanto el gato va a estar vivo. Al abrir la caja yo voy a tener estas dos posibilidades de encontrar al gato muerto si es que sí cayó el electrón en el detector o vivo si es que se llega a desviar. Entonces la probabilidad de que el gato permanezca con vida va a ser un 50-50. Y solo abriendo la caja voy a averiguar qué le ocurriría al gato, pero antes de esto estaría vivo y muerto a la vez. Esta es una forma de expresar un concepto fundamental de la física cuántica, que es la dualidad onda-partícula, que va a ser, por ejemplo, que el electrón sea una partícula y una onda a la vez que lo vamos observando. Ahora que ya hablamos un poco sobre lo que han sido las teorías de los átomos y de los modelos atómicos, vamos a hablar sobre las teorías de la formación del universo. Primero tenemos a mi teoría del Big Bang. Esta teoría me va a decir que hace 13.8 billones de años antes se dio este fenómeno. Los primeros segundos después del Big Bang van a nacer las partículas subatómicas. 380.000 años después, electrones y núcleos se van a combinar para formar átomos. 300 millones de años después de esto, va a iniciar la formación de estrellas y galaxias. Y finalmente, 9 billones de años después, se va a formar nuestro sistema solar. Como les mencionábamos en un principio, no solamente va a existir la teoría del Big Bang como una teoría de la formación del universo, también tenemos lo que es nuestra teoría inflacionaria. Esta teoría nos va a decir, nos va a mantener que la teoría del Big Bang tuvo varios componentes inconsistentes que nos dieron pie a la formación de esta teoría. Las principales incógnitas que hicieron la formación o la postulación de esta teoría fue que nunca se supo explicar qué fue lo que explotó durante el Big Bang. La teoría del Big Bang propone que la expansión se detuvo, pero el universo no se expande uniformemente. La teoría de la inflación llega a completar todas estas faltantes y propone que la distribución de materia a lo largo del universo va a ser uniforme y que sus extremos van a presentar cantidades de materia similares al igual que su composición. También nos va a explicar que el universo sigue teniendo crecimiento cada vez más rápido y esta teoría fue propuesta por Alan Guth. La teoría estacionaria fue propuesta por Frey Hall. Él propuso que el material interestelar siempre ha existido y toda la materia ya estaba organizada tal y como la observamos ahora. Muchos científicos rechazan esta teoría porque no pueden comprender cómo el universo siempre ha tenido el mismo espacio y la misma temperatura planetaria. Si los rastros históricos demuestran otra cosa, esta idea va a surgir de un principio denominado cosmológico perfecto y establece que desde cualquier punto el universo se va a ver y va a ser igual. Por último, vamos a hablar de la teoría del universo oscilante. Esta teoría fue impulsada por el científico Richard Tolman y va a proponer que nuestro universo es resultado de diversos acontecimientos, tales como contracciones o explosiones que han surgido, por lo que el universo no ha tenido un comienzo marcado como el mencionado en el Big Bang, sino por el contrario, a lo largo del tiempo se ha ido creando y destruyendo continuamente. Esta teoría es llamada también el Big Crunch, ya que señala que además el universo colapsaría debido a la gran atracción generada por su propia gravedad. Con esto hemos llegado al final de nuestra clase del día de hoy. Les agradezco mucho su atención y si tienen algún comentario sobre estas teorías, con mucho gusto la pueden dejar en los comentarios y les iremos dando seguimiento. Gracias y nos vemos en la próxima clase.